Muy buenos días a todas las personas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 15, 16, 17 y 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el día de hoy, jueves 10 de abril de 2025, se convocó a las personas integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este instituto a fin de celebrar sesión extraordinaria, por lo que procederé a pasar lista de asistencia, agradeciendo que cuando escuchen su nombre sirvan manifestarlo. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Gracias. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana y vocal del comité, maestra Carolina María Vázquez García. Presente. Gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, vocal del comité, licenciado Miguel Ángel García Onofre. Presente. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y vocal del comité, licenciada Magali Legario Ortega. Presente. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas y vocal del comité, maestra Ariadna Cruz Ortiz. Presente. Gracias. Coordinador administrativo y vocal del comité, el maestro José Iscual Bautista Bello. Presente. Muchas gracias. También secretaria técnica del comité, maestra Luisa Garza López, y Contralora General del Instituto, la licenciada Contadora Pública Roselia Vázquez Flores. Informo que se encuentran presentes las 7 personas integrantes del comité, incluyendo la de la voz, licenciada Rebeca Garza López, secretaria técnica, por lo que existe quórum legal para sesionar, y también se encuentra presente la Contralora Rosalia Vázquez Flores, Contralora General de este instituto. Muchas gracias, secretaria. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 9:04 del día de hoy, jueves 14, no, es que no sé qué me mandaron. Jueves 10 de abril. Jueves 10 de abril se instala la presente sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese instituto. En virtud de lo anterior, proceda la secretaria a poner a consideración de la mesa el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, Presidenta, como proyecto del orden del día tenemos, número 1, proyecto de acuerdo IEPCO, diagonal CAS, diagonal 14, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida número IEPCO-CAS-IR-04, diagonal 2025, relativo a la adquisición de materiales útiles y equipos menores de oficina para las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Número 2, proyecto de acuerdo, IEPCO, diagonal CAS, diagonal 15, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida, número IEPCO-CAS-IR-05-2025, relativo a la adquisición de suministros e insumos para el servicio de cafetería del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Número 3, proyecto de acuerdo IEPCO, diagonal CAS, diagonal 16, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida número IEPCO-CAS-IR-06-2025, relativo a la adquisición de material de limpieza para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, está a su consideración el proyecto del orden del día con el que da cuenta la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria
someta a votación el proyecto de orden del día. Presidenta, perdón. Sí. Disculpe, nada más para comentar que dejo salvo las facultades de la Contraloría, toda vez que los expedientes los circularon pues con muy corto tiempo y la verdad es que pues sí ahí detectamos algunas cositas que seguramente se van a subsanar, pero ese es mi comentario al respecto. Gracias. Sí, si gusta, Contralora, cuando vayamos por cada uno de los puntos del orden, entonces podría comentarlos para hacer las correcciones correspondientes en cada uno de los acuerdos. Ok, me parece. Gracias. Solicito, secretaria, someta a votación el proyecto de acuerdo, perdón, el proyecto de orden del día al que ha dado lectura. Con gusto. Integrantes del comité, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por afirmativa, sírvanse levantando la mano o en audio si tienen problemas con la cámara. Consejera presidenta del comité, le informo que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta del comité, antes de continuar, solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados con antelación. Adelante con la consulta, secretaria. Integrantes del comité, se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos en el orden del día, mismos que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. Presidenta del comité, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, presidenta del comité, como primer punto del orden del día tenemos proyecto de acuerdo YEPCO, diagonal CAS, diagonal 14, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictamina las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida número YEPCO-CAS-IR-04-2025 relativo a la adquisición de materiales útiles y equipos menores de oficina para las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, integrantes del comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legaria Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Ariadna Cruz Ortiz. A favor. Gracias. Coordinador administrativo, maestro José Iscoat Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria técnica del comité, maestra Luisa Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Gracias. Entonces, presidenta del comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-14, diagonal 2025, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su autorización, presidenta del comité, como segundo punto del orden del día tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-CAS, diagonal 15, diagonal 2025, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se determinan las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida número YEPCO-CAS-IR-05-2025, relativo a la adquisición de suministros e insumos para el servicio de cafetería del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación. Perdón, Presidenta, es que adelante. luego no le pude Adelante. alcanzar a poner aquí en la bocina. Nada más comentar, de hecho, participan algunos proveedores en todos los expedientes, ¿no? Como Datriza, Negosoft, Torres Batis, Angélica Bautista. Aquí la observación es que su registro, pues ahora sí que no están empadronados y los que en algún momento dado tienen su registro, pues ya se encuentra vencido. Esto nada más como observación porque, pues en dado caso de que sigan participando, tendrían que darse de alta en el padrón, sobre todo si resultaran beneficiados con este proceso. Sería todo. Muchas gracias, Contralora. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Se toma en cuenta y se procede a hacer estos requerimientos a los proveedores hoy mismo para que se regularice este tema y ser empadronados como debe de ser en el instituto. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta del Comité, integrantes del Comité, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legario Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Ariadna Cruz. A favor. Gracias. Coordinador Administrativo, maestro José Iscoal Bautista Bello. A favor. Gracias. Secretaria Técnica del Comité, maestra Luisa Rebeca Garza López, a favor. Presidenta del Comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Gracias. Presidenta del Comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-15/2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su autorización, Presidenta del Comité, como tercer punto del orden del día tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-16/2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se dictaminan las bases y anexos técnicos y se autoriza el procedimiento de invitación restringida, número YEPCO-CAS-IR-06-2025, relativo a la adquisición de material de limpieza para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es la cuenta, Presidenta del Comité. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Adquisiciones, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta del Comité, integrantes, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo referido, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Gracias. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Magali Legario Ortega. A favor. Gracias. Encargada de despacho de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, maestra Ariadna Cruz Ortiz. A favor. Gracias. Coordinador Administrativo, maestro José Iscoal Bautista Bello. A favor. Secretaria Técnica del Comité, maestra Luisa Rebeca Garza López. A favor. Presidenta del Comité, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Gracias. Presidenta del Comité, le informo que el proyecto de acuerdo YEPCO-CAS-16/2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor.
Presidenta, le informo que se agotaron los puntos enlistados en el orden del día. Muchas gracias, secretaria, integrantes del Comité de Adquisiciones, Contralora del Instituto. Habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 9:15 del día de hoy, jueves 10 de abril de 2025, clausuro la presente sesión extraordinaria de este comité. Que tengan todas y todos muy buenos días.